Hola, ingenieras, ingenieros. Vamos aquí con otro ejercicio de circuitos de corriente continua, propuesto en Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Está interesante este ejercicio, es un ejercicio sencillo, pero del cual podemos aprender muchísimo. Vamos a ampliarlo para ver un poquito. Nos muestran un circuito resistivo puro, porque solo veo resistores, no resistencia. La resistencia es una propiedad eléctrica. Este elemento se llama resistor, con fuentes de tensión constante, que pueden ser, digamos, baterías, pilas, en fin. Esas son algunas fuentes de tensión constante. Se nos ha sugerido las corrientes en cada rama. Recordemos que aquí vemos dos nudos. Tenemos la unión de 3 o más conductores, y otros nudos totalmente irrelevantes como son estos nudos, el B, el C, donde la corriente que pasa es la misma, o sea, no hay un cambio de corriente como ocurre en este nudo, ¿no? Donde al llegar I1 vemos que se reparte en I2, en I3. El sentido de las corrientes es totalmente arbitrario, incluso para resolver el circuito puedo elegir todas las corrientes entrantes o todas las corrientes salientes. Eso no importa. Bueno, entonces tenemos dos nudos principales y tenemos ¿cuántas ramas? Tenemos una rama, dos ramas, tres ramas. Es decir, las ramas es toda porción de circuito que nos queda entre dos nudos o nodos. Entonces, una cosa que podemos hacer es completar un poquito nuestro dibujo, sabiendo que por esta resistencia R3, uy, que salió muy grande eso, vamos a achicarlo un poquito, por esta resistencia R3 pasa la corriente I1, y también por esta R4, vamos a hacerlo aquí, pasa la corriente I3. Vamos a poner los signos que nos sirven como referencia a la hora de hacer las ecuaciones. Las fuentes tienen su simbología ya. La barrita más grande es el positivo, la más pequeña es el negativo, aquí igual, y aquí también. Bien, entonces ahora los signos a las resistencias. Por donde entra la corriente ponemos un más, por donde sale un menos, y aquí más, y aquí menos. Más, menos, más y menos. Bien, aquí tenemos un punto con este símbolo de tierra, o conexión a masa, que significa que el voltaje de ese punto es un voltaje de referencia que valdrá 0. El voltaje de A será igual a 0. Bien, entonces vamos a ver lo que nos piden. Lo primero que nos piden es que dado el circuito determinar utilizando la regla de Kirchhoff la intensidad que circula por cada rama. Es decir, que hay que determinar I1, I2 e I3. Bien, para eso nosotros vamos a recorrer esta primera malla, teniendo en cuenta que una malla es un circuito cerrado. Aquí tenemos una malla, dos mallas, tres mallas. Entonces, por ejemplo, vamos a salir del punto C, vamos a recorrer la malla y regresamos al punto C. Recordemos que cuando vamos de menos a más, ponemos la diferencia de potencial como más. En el caso de las fuentes, ponemos el valor de la FEM. En el caso de una resistencia, por ejemplo, si vamos de más a menos, ponemos menos la diferencia de potencial, que de acuerdo a la ley de Ohm es R por I. Ponemos directamente R por I. Entonces, vamos a ello. Salimos del punto C. Tenemos más la FEM 1, luego tenemos menos R1 por I1. Si me permiten voy a poner los valores, porque si no el vídeo se va a hacer muy extenso. Entonces tenemos la FEM 1 vale 1 volt. 1 volt menos R1 vale 1 kilo ohm, o sea 1 kilo ohmio por I1, y ahora menos R2, que es 2 kilo ohmios por I2, menos R3, que vale 3 kilo ohmios por otra vez I1, y hemos cerrado el circuito. Bien, en I1 tenemos menos 1, menos 3, tenemos menos 4 kilo ohm por I1, menos 2 kilo ohm por I2, y el término independiente, que es el 1, lo pasamos para el otro lado como menos 1. Vale, ahí ya tenemos nosotros una primera ecuación. Vamos ahora a recorrer esta segunda malla, saliendo por ejemplo de E y regresando al punto E. Empezamos, tenemos FEM2,
que son más, porque voy de menos a más 2 volt, luego menos R4, que es 4 kilo ohm por I3, menos la FEM3, que vale 3 volt, y ahora voy de menos a más R2, que es 2 kilo ohm por la intensidad I sub 2, y he llegado al punto E, entonces igualo a 0. Bueno, tengo un término en I2, que es más 2, o sea, me queda 2K por I sub 2, menos 4K por I3, menos 4K por I3, más 2 menos 3 volt es menos 1, que lo paso como más 1. Y ahí tengo la otra ecuación. Aquí habrán visto que puse simplemente K, porque en la jerga técnica decimos, pásame un resistor de 4K, o necesito un resistor de 3K. Lo correcto es decir kiloohmios, ¿no? Pero para no estar todo el tiempo kiloohmios, decimos 2K, 3K. Bien, y ahora, por último, la tercera ecuación va a ser la ley de los nudos. Por ejemplo, I1 que llega va a ser igual a I2 más I3. Y siempre digo lo mismo, no tenemos que complicarnos para resolver este circuito, darle mucha vuelta. Simplemente donde veo que está I1, voy a sustituir por I2 y por I3. Entonces será menos 4K por I1, que es I2 más I3, menos 2K por I2, eso es igual a menos 1. Nos queda menos 4, menos 4K por I2, menos 4K por I3, menos 2K por I2, igual a menos 1. Entonces, menos 4K, menos 2K, sería menos 6 kilo ohm por I2, y luego tengo menos 4K por I3 igual a menos 1. Igual a menos 1. Entonces, ¿qué logré? Esta es una ecuación 2, y aquí tengo una ecuación 1, donde tengo un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, I2 e I3. Vale, otra vez, no me pienso complicar la vida. De la ecuación 1 voy a despejar, por ejemplo, la I2. I2 será igual a 1 más 4K por I3 partido 2K. Cuidado con las unidades. Si yo me olvido de poner aquí kilo ohm, cuidado que aquí tengo 2 por 10 a la más 3 ohm. Por eso, cuidado, hay que poner los kilo ohm. Bien, entonces, ahora, con este valor de I2 despejado de 1, ¿dónde sustituyo? En la ecuación 2. Entonces me queda, es un sistemita sumamente sencillo, menos 6K por I sub 2, que vale, I sub 2 vale todo esto, así vale 1 más 4K por I3 sobre 2K, y todo esto menos 4K por I3 igual a menos 1. Vale, entonces sería menos 6K por 1 sobre 2K, esto me está quedando menos 3, luego menos 6 por 4 por 6, menos 24 sobre 2 es menos 12 kilo ohm por I3, menos 4 kilo ohm por I3 igual a menos 1, y entonces en definitiva me va a quedar menos 12K menos 4K menos 16K menos 16 kilo ohm por I3 va a ser igual a, este menos 3 pasa por el otro lado como más 3, más 3 menos 1 más 2. Por lo tanto, el valor de I sub 3 es 2 partido menos 16 kilo ohm, por lo tanto, esto me va a dar 2 dividido 16, me queda 0, redondeando. Bueno, vamos a dejarlo así, 0,125, no le estamos haciendo caso a las cifras significativas, menos 0,125 miliamperes. Entonces voy a anotar ahí arriba, y 3 me ha quedado menos 0,125 miliamperes. Por lo tanto, ahora puedo calcular
puedo calcular I2. Entonces, para calcular I2, simplemente sustituyo rapidito, y la I2 va a ser igual a 1 más 4 kiloohmios por I3, que vale menos 0,25 miliamperes, dividido 2 kiloohmios. Bueno, aquí hay una cosa importante. Voy a simplificar los K con los mili, porque K es por 10 a la más 3, y mili es por 10 a la menos 3. Entonces vamos a hacer estas operaciones rapidito. Tengo la calculadora aquí. 1 más, a ver, sería 1 menos, bueno, 4 por 0,25 es 1, ¿no? Sería 1 menos. Vale, entonces, esto nos va a dar 0. La I2 nos va a dar, vamos a borrar aquí, la I2 nos va a dar 0. Entonces lo voy a poner aquí. I sub 2 es 0 miliamperes. Y por último, tenemos aquí que I1 es I2 más I3. Entonces, como I2 vale 0, I1 va a ser igual a I3, es decir que I sub 1 será igual a menos 0,125 miliamperes. Bien, voy a borrar estos cálculos. Ahora voy a borrar todo esto, porque ya tengo lo que se me pedía, la parte A. Y entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que en este circuito solamente vamos a tener una corriente que va a circular en sentido contrario al elegido, y esa corriente será una corriente que será así, en este sentido. ¿Vale? Y le puedo llamar simplemente I, que es igual a I1 o igual a I3. Mientras que por esta rama no tenemos ninguna corriente circulando. ¿Vale? Eso porque la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser 0. Como tengo varias fuentes, es probable, es posible, se puede dar el caso en que la diferencia de potencial entre E y B sea 0, y de acuerdo a la ley de Ohm, como la diferencia de potencial es R por I, si la I vale 0, la diferencia de potencial será 0, y viceversa. Vale, entonces, ahora vamos a la parte B. En la parte B dice, el potencial en cada uno de los puntos indicados referido a la toma de tierra. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, ya sabemos que el potencial de A vale 0. Para determinar el potencial de B, hago lo siguiente. B estará a cierto potencial, voy a caminar hacia el punto de referencia A. Tengo una subida de la FEM3, que vale 3 volt, y llego a ¿dónde? Al potencial del punto A. Este método me encanta, que es el método del potencial del punto. Salgo de un punto y voy caminando hasta el potencial de referencia o hacia otro nudo cuyo voltaje voy a conocer, por ejemplo. Yo recomiendo siempre ir desde el que está más cercano al voltaje de referencia e ir caminando hacia los puntos que están más lejanos. Bueno, por lo tanto, como esto vale 0, el voltaje del punto B va a ser, como no podía ser de otra manera, de menos 3 volt. El potencial del punto C, potencial de C, bueno, cuidado, que si yo dibujo la corriente así, esto será más menos, esto será menos R3, que vale 3 kilo ohm, por la intensidad, que es 0,125 miliamperes. No pongo menos porque ya he dibujado el sentido correcto de la corriente, entonces no pongo menos 0,125. K con mili se nos va, y este voltaje, como llego al punto A, cuyo potencial es 0, entonces el potencial de C me queda 3 por 0,25, 3 por 0,125, me da 0,375 volt, 0,375 volt. Aquí el redondeo y la cifra significativa me las he pasado por alto. Ahora voy a poner todo el resultado, todo lo que me da. Bien, ahora, vamos al potencial del punto D, lo mismo, o sea, potencial del punto D, menos la FEM1, que vale 1 volt, y llego al potencial del punto C, que vale 0,375 volt, entonces el potencial del punto D es 0,375 volt
más 1 volt, 1,375 volt. Bien, luego el punto E. Bueno, potencial del punto E, voy de menos a más en R1, entonces pongo más la R1, que es 1 kilo ohm, por... perdón, que estos signos quedaron de antes. Si la corriente es así, esto es más y esto es menos. Entonces aquí, cuidadito con estas cosas. Menos R1, que vale 1 kilo ohmio, por la intensidad, que vale 0,125 miliamperes, y llegó al potencial del punto D. Vale, esto se simplifica, y entonces el potencial del punto D me dio 1,375, y por lo tanto el potencial del punto E es 1,375 más 0,125. Entonces esto me daría 1,375 más 0,125 me da 11 volt. Vale. No, a ver, ¿qué fue lo que hice aquí? A ver, aquí y lo hice mal, perdón. 1,375 más 0,125 me da 1,5. Claro, ¿cómo me va a dar 11 si las fuentes no llegan? La más grande llega a tener 3 volt. Entonces, 1,5 volt. Vale, y entonces me queda el F y el F. No lo voy a hacer porque ya es hacer el vídeo muy extenso, pero ya sabemos la metodología. Ahora viene lo bueno. Ahora me pide los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton desde los puntos F y A en circuito abierto. Cuidado con esta trampa. Esto del circuito abierto a mí me trae de cabeza, porque es un invento que se han hecho ahora, porque esto no se hace así. O sea, cuando me dicen en circuito abierto, significa que mi circuito es el que yo tengo ahí, ¿vale? Es el mismo circuito, pero, a ver, vamos a agrandar esto para poder explicarlo. Cuando me dicen en circuito abierto, yo no tengo que sacar esta resistencia. Esta no va a ser mi resistencia de carga, ¿vale? Esta resistencia la voy a incluir dentro de todas. Se me pedía entre los puntos F y A, sí, vale, entre F y A. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, cuando me dicen esto en circuito abierto, este invento, yo voy a sacar esto para aquí, y voy a poner el punto F ahí, y el punto A lo voy a poner ahí. Entonces voy a poner, a ver así, voy a poner F y A, ¿vale? Entonces, esto es para que yo tenga una visión, una mejor visión, de que yo quiero el circuito equivalente entre F y A de todo lo que hay aquí, incluyendo la resistencia R4, que es la que está entre F y A. Eso es cuando me dicen circuito abierto. Si me dicen que esta resistencia R4 será la resistencia de carga, pues la tengo que quitar del circuito y hacer el equivalente de Thevenin de todo lo que me queda, y al final, cuando yo termino ya el ejercicio, ahí le agrego nuevamente esta resistencia, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver una cosa. Para hallar nuestro voltaje de Thevenin, mejor dicho, vamos a hallar primero la resistencia de Thevenin. Para hallar la resistencia de Thevenin, lo que vamos a hacer, en la metodología, para hallar la R de Thevenin, tenemos que cortocircuitar las fuentes. Es decir, donde hay una fuente, pongo un alambre. Entonces, voy a tener una resistencia que es R1, donde está la fuente FEM1, pongo un alambre conductor a un cortocircuito. Aquí tengo R3, aquí tengo la R sub 2, entre E y F tengo una fuente, que como la voy a circuitar, tengo simplemente un alambre, y luego tengo la resistencia R4, que la voy a poner ahí, R4, aquí voy a cortocircuitar la fuente, y aquí tengo el punto A. Eso es lo que me queda cuando yo cortocircuito las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que veo? Muy sencillo. R1 y R3 están en serie. R1 vale 1K y R3 vale 3K. Entonces, como están en serie, las voy a sustituir por una sola resistencia de 3 más 1, o sea, 4 kilo ohmios. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué tengo? Tengo estas tres resistencias, estos tres resistores están en paralelo. Entonces, para allá el equivalente es 1 sobre R equivalente
será 1 sobre 4K más 1 sobre 2K más 1 sobre 4K. Bien, el común denominador obviamente va a ser 4, 1, 4 entre 2 me da 2 por 1, 2, más 1, perdón. Entonces esto me va a quedar 2, 3, 4. 4 entre 4 me va a dar 1 sobre 4K, entonces la R equivalente me va a dar 4K, y esa será mi resistencia de Thevenin, 4 kilo ohm. ¿Vale? Esa es la resistencia de Thevenin. Bien, ahora vamos a quitar esto rapidito y vamos a hallar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es la diferencia de potencial que yo voy a tener entre los puntos F y A. Voy a aprovechar el hecho de que no he quitado ninguna resistencia, por lo cual mi circuito sigue siendo el que tenía al principio, y para hallar la diferencia de potencial entre F y A fue justamente lo que me quedó sin hacer en la parte anterior. Entonces vamos a hacerlo. O sea, voltaje F, ¿no? Potencial del punto F. Luego, cuidado, porque esto será un más y esto será un menos, porque el sentido real de la corriente ya lo he dibujado, que es para arriba, en la R4, entonces será BF más R4, que son 4 kilo ohm, por la corriente, que es 0,125 miliamperes, y llego al potencial del punto A, que vale 0. Simplifico K con miliamperes, y por lo tanto me queda que el potencial de Thevenin va a ser igual a menos 4 por 0,125. Esto me da 0,50 volt. Este es mi voltaje de Thevenin. Por lo tanto, todo ese circuito entre F y A, yo lo voy a poder sustituir por una fuente que mi voltaje de Thevenin, que vale menos 0,50 volt, una R de Thevenin en serie que es de 4 kilo ohmios, entre F y A, el circuito abierto. Eso es lo que me ha quedado ahí. Todo este circuito, entre los terminales F y A, se puede reducir a este sencillo circuito. Una aclaración: la diferencia de potencial o voltaje de Thevenin medio negativo, si yo dibujo la fuente de esta forma, entonces yo conservo el signo de menos, ¿no? O la puedo dibujar al revés y poner el signo positivo, pero esto puede malinterpretarse. Por lo tanto, yo simplemente mantengo el voltaje negativo, que es el equivalente que realmente me dio, dibujo la fuente así y listo. Vale, ya puedo utilizar este circuito para otra cosa que necesite. Bueno, espero que hayan entendido, y si hay dudas, pues háganme llegar las dudas. Bueno, hasta el próximo vídeo y muchas gracias.